Titulé esta presentación Determinación de un marco epistémico y didáctico de referencia para la enseñanza del cálculo en una carrera no matemática. Sin embargo, el recorrido que les propongo es contar un poco cuál es el contexto, ha sido nuestra problemática inicial, nuestras preguntas y nuestra preocupación, que no solo ha sido pensar en qué matemática estar trabajando en una carrera no matemática, sino qué matemática estar trabajando en la formación de profesionales de diferente naturaleza dentro de la universidad. De allí que quiero relatarles algunos estudios que realizamos, algunas cuestiones puntuales que nos llevan a relatar una de las experiencias, esta idea de enseñar matemática para una carrera no matemática. Y no obstante, estamos trabajando con carreras como, por ejemplo, de ingeniería, donde a veces se necesita una sólida formación en el área de matemática. Y finalmente terminar con algunas reflexiones finales y abierto a las preguntas y reflexiones por parte de ustedes. Entonces, nuestro contexto. En nuestro contexto, una de las preguntas que nos hemos hecho por mucho tiempo es ¿qué prácticas matemáticas son necesarias para las diferentes profesiones? O sea, este interés, decir, ¿qué prácticas yo necesitaría que serían irrenunciables en la formación de esta profesión? Y no solo colocarnos, es decir, bueno, yo tengo que estar dando cálculo, y como estoy dando cálculo, históricamente en las carreras universitarias, el cálculo, por ejemplo, tengo que estar dando funciones, posteriormente límite, continuidad, derivada, aplicaciones e integrales. Correcto, ese es un recorrido particular que todos estamos habituados, pero cuando uno se pregunta qué prácticas matemáticas efectivamente estaría si yo estoy trabajando en una carrera de contador público, en una carrera de una ingeniería en particular, alguna carrera de trabajo social, algo en particular cuando uno esté diciendo, bueno, yo estoy pensando qué prácticas matemáticas necesita este profesional. Esa ha sido nuestra preocupación y ha sido nuestro motor. Y les quiero contar cuestiones que están en nuestro contexto, algunos antecedentes no necesariamente ligados a la revisión bibliográfica, sino algunos antecedentes que ocurren en nuestro contexto que nos llevaron a hacernos estas preguntas. Uno de esos antecedentes son las carreras de formación técnica en la provincia de Córdoba, que es donde yo pertenezco. Estas carreras técnicas uno puede ver en el diseño curricular que se dividen en bloques de asignaturas, cátedras o materias, de formación general, de formación de fundamento, de formación específica, y se viene trabajando desde hace mucho tiempo de desarrollar prácticas formativas tendiente a las prácticas profesionales. Por ejemplo, matemáticas se encuentra en la formación general. Entonces uno no solo va a desarrollar prácticas formativas desde la propia disciplina, sino que tiene que estar proponiendo a los estudiantes prácticas formativas que apuntan a sus prácticas profesionales. Eso involucra ponerlo a un técnico, por ejemplo, en situación laboral. ¿Qué cosa hace un técnico cuando esté recibido de esta carrera? ¿Y cómo viene a aportar matemática parte de la resolución de una actividad en particular? Eso es bastante complicado porque muchas veces uno dice, bueno, yo estoy enseñando matemática y que las otras asignaturas le encuentren la aplicación, y acá es distinto. Uno debe proponer alguna actividad a los estudiantes pensando en lo que hace profesionalmente. No es para poner en juego los conocimientos, netamente para evaluar los conocimientos de matemática, sino es, voy a idear una actividad que está en el campo profesional donde se requiere herramientas de la matemática para resolverlo. O sea, lo pongo al estudiante en situación. Y esto este ha sido uno de los antecedentes muy fuertes, es el que nos lleva a pensar, bueno, pero ¿cuáles son estas prácticas que se están necesitando? ¿Cuáles serían estas prácticas formativas? Cuento un detalle particular, que esta es una de las carreras en la cual nosotros estuvimos trabajando, y sobre esta es la que tenemos la investigación mucho más avanzada y es la que presento en este momento, que es la licenciatura en Administración Rural, que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional. Si bien yo pertenezco a la regional Villa María, hay 7 regionales en toda Argentina que trabajan con esta carrera. Hicimos un trabajo para determinar, por un lado, era qué relevancia tenían las prácticas habituales que hacíamos en matemática. Entonces, en una planilla de cálculo colocamos todos los contenidos de matemática. En este caso era de álgebra y de cálculo diferencial e integral en una variable. Y les pedimos a los profesores de las diferentes materias de los años que tiene la carrera, que estarían en cada una de las columnas, que hicieran una puntuación
indicando si ese contenido aplicaba a su materia, si podía aplicar, si aplicaba totalmente o era imprescindible. Obviamente que nos llamó la atención que cuando hicimos esto, casi que nos quedaba una matriz nula. La mayoría decía que no estaban aplicando esos contenidos en matemática. Entonces uno se preguntaba, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las prácticas matemáticas que ellos sí están necesitando y que posiblemente nosotros no estamos abordando en matemática? No, esto no estaba significando no dar estos contenidos de matemáticas, sino decir cuáles eran esas prácticas matemáticas que se estaban necesitando. Pues si uno quería hacer una actividad reservada al perfil de la carrera, en realidad tendría que buscar las aplicaciones que tenían en el campo profesional específico. Esto también pasa en carreras de ingeniería en Argentina, por ejemplo en el año 2014, que se conoce como el libro azul del CONFEDI. CONFEDI es Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, donde se trabajó todo lo referido a competencias. Y durante estos años se llegó a un último documento que se llama el Libro Rojo, que para nosotros significó un hito particular en la educación en ingeniería, donde se deja de evaluar a las ingenierías en términos de contenidos y pasa a evaluarse, a mirarse competencias donde hay que trabajarlas desde matemática, por ejemplo, en particular, pero desarrollar competencias profesionales, ya no solo desarrollar competencias dentro de la asignatura. En particular, en la última edición que tiene el Libro Rojo de Ingeniería, dice esto: el antiguo paradigma de formación de profesionales basado en la enseñanza como simple esquema de transferencia de conocimientos que el alumno oportunamente sabrá abstraer, articular y aplicar eficazmente, ha ido perdiendo espacio en la realidad actual. La visión actual de la sociedad propone ver al egresado universitario como un ser competente, con un conjunto de competencias, capaz de ejercer su profesión en la realidad que lo rodea. Esto que se describe para ingeniería, no para nada uno puede pensar que no se aplica en otras carreras donde uno está usando matemática, ¿verdad? En el mismo documento dice que la incorporación de ese trabajo de competencias lleva a un trabajo previo de análisis y discusión. Y este resaltado me pertenece y uno se pregunta, ¿y en qué consistiría ese trabajo previo de análisis y discusión? Y sobre esto quiero presentar hoy los avances que nosotros hemos hecho en otra carrera que no es de ingeniería, a pesar que estamos trabajando también de la misma manera con estas carreras de ingeniería. Y esta idea de decir, bueno, cómo uno busca con esto una puesta en común de los cambios u objetivos buscados. El mismo documento de competencias para ingeniería que nos sirve como base a nosotros, nos habla del riesgo que se corre de que si uno no hace este trabajo previo de análisis y discusión, terminamos colocando una tabla que relaciona contenidos con competencias y una suma de nuevas actividades a las tradicionalmente realizadas, y esto no necesariamente conlleva a el desarrollo de competencias o lo que puede hacer alguien profesionalmente egresado de esa carrera. Nuestro gran problema, y esto es lo que nos preguntamos, es formar profesionales de un modo distinto al que fueron formados los profesores y profesoras. O sea, estoy pensando, vamos a imaginar ingeniería, le estoy pidiendo que se formen ahora a ingenieros en términos de competencias cuando los que los están formando no se formaron de esa manera. Y así pasarían en todas las otras carreras. Les pedimos que se trabaje matemática de una manera diferente que a lo mejor ellos la recibieron en su formación. Y entonces nos vamos para nosotros, un gran peligro que le llamamos el peligro así de la conquista, en el cual lo que ocurre cuando alguien viene a conquistar, y hacemos la metáfora que vengo a conquistar un determinado lugar, no me importa lo que van a contener los nativos. Entonces, mi realidad es la de donde yo provengo. Esa es la que es más importante. Entonces, el profesor que se formó de una determinada manera, donde a lo mejor el currículum estaba centrado en contenidos, empieza a pensar, así se debería formar los ingenieros o se deberían formar las diferentes profesiones porque así se aprende mejor, no me vengan a hablar de competencias porque esto no. Entonces se corre el peligro de trabajar de esta manera, decir no lo voy a implementar porque me siento mucho más seguro del modo en que nosotros hemos sido formados y así quisiera seguir formando a mis estudiantes. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué matemáticas requieren las diferentes profesiones y cómo deberíamos enseñarlas? Más allá de estar pensando,
o competencias o no competencias, pero una pregunta genuina que nos hacíamos. Entonces vamos con algunas cuestiones metodológicas que procedimos de manera general, aunque después las voy a particularizar en una carrera específica. Nuestro marco metodológico y didáctico de referencia ha sido el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Y para este tipo de trabajos, en particular, nos interesaron estos significados institucionales. Pensar que si yo estoy mirando el cálculo, por ejemplo, o álgebra, estoy pensando cuál es mi conjunto de prácticas operativas y discursivas que yo voy a tener como referencia para esta carrera en particular. O sea, quiero pensar, estoy formando un profesional en particular, ¿cuál sería ese conjunto de prácticas que voy a tomar como referencia? Y lo que nos interesa sí es analizar, bueno, pero actualmente una cosa es ese conjunto de prácticas referenciales y otro distinto es el que pretende el profesor implementar en esa clase, que puede estar incluido dentro del referencial o no. De todos modos, tengo que estar mirando también efectivamente cuál es lo que está implementando y cuál es lo que está evaluando. Y esto se articula, no solo es mirar los significados institucionales, sino se articula en un trasfondo ecológico de las prácticas donde uno tiene presente la carrera en la cual se inserta esto. Y como estamos hablando de procesos de enseñanza y aprendizaje, no puedo dejar de ver los significados personales, esto que atañe al estudiante y fundamentalmente las prácticas que ellos van a lograr y asignadas a un campo profesional particular. En este marco nos fuimos moviendo y entonces nuestras fases de investigación, al menos las más importantes y simplificándolas a ellas, es, por un lado, la definición de significados institucionales de referencia. Estas prácticas operativas y discursivas para la enseñanza de contenidos de matemática. Inicialmente la buscamos en los libros de texto, pero lo que advertimos es que no necesariamente esto nos daba una imagen adecuada, porque los libros de textos, en la mayoría de los casos, lo escribieron matemáticos. No matemáticos pensando para una carrera en particular, sino matemáticos o matemáticos educativos o didactas de la matemática. Posteriormente lo que vimos eran las investigaciones en educación matemática o matemática educativa que hablaban sobre la enseñanza de determinados tópicos de matemática en determinadas carreras. Esto empezaba a dar algunas pistas de cuáles serían estas prácticas que necesitábamos. Pero de todos modos, ¿dónde encontramos una mayor definición de estos significados institucionales? Empezar a revisar los trabajos finales que realizaban las carreras, las tesis de grado que a veces se le piden en algunos lugares, las prácticas profesionales supervisadas que realizan a veces en las ingenierías y empezar a analizar lo que ellos estaban haciendo, qué tipo de matemática estaban usando y no solo qué tipo de matemática, sino particularmente cómo la estaban usando, porque eso nos ayudaría a nosotros a definir cuestiones didácticas. Y algo que también ayudó, pero muchísimo, es hacer entrevistas con profesionales egresados de esa carrera que están trabajando en lo que le permite su perfil profesional. Entonces, con estos egresados fueron entrevistas, largas entrevistas, idas y vueltas, hasta determinar qué es lo que estaban usando de matemática y cómo lo estaban usando en el campo profesional, como para empezar a mirar después, definir este conjunto de significados institucionales de referencia. En una segunda etapa lo que hicimos es determinar el conjunto de significados institucionales pretendidos, lo que pretende el profesor, que lo vamos a encontrar en la planificación y en una entrevista con el profesor. Por otro lado, los implementados, estar observando estas clases de los profesores en carreras particulares y lo que efectivamente estaban evaluando. Porque esto nos permitía hacer sugerencias entre lo que el profesor pretendía, implementaba y evaluaba con respecto a los significados institucionales de referencia. Estas prácticas que uno podría pensar, prácticas de matemática que son irrenunciables en la formación de este profesional en particular. Les contamos algunos resultados generales y después los particularizo para una carrera específica. Bueno, ¿qué hacemos en las clases de matemática? Algo que sí nos llamó la atención. Lo que sí veíamos hay una priorización casi de contenidos. El profesor está pensando
netamente en contenidos disciplinares. Quiero enseñar cálculo, entonces me voy a enfocar en los contenidos de cálculo. Y rara vez lo que voy a estar viendo es otras cuestiones como la idea de conectar esos conocimientos con otros, de explorar, de aplicar estrategias, de comparar, de analizar, de diseñar y proyectar. Cuestiones que sí están en el campo profesional en el cual uno está formando. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la clase de matemáticas podríamos ver diseños de empaque de esta naturaleza. Nuestras clásicas cajas de cartón o de metal en el cual les quitamos algunas de las esquinas y las volvemos a armar y determinamos cuál es el volumen máximo que uno logra optimizando alguna condición, alguna restricción que le estamos colocando. Sin embargo, ¿qué acontece en el mundo profesional? En el mundo profesional ese diseño no se está usando. El diseño de empaques tiene esta connotación, o por ejemplo esta otra connotación, o esta otra connotación. Entonces hay determinadas prácticas que las requiere el mundo profesional y que no las estamos incluyendo en la clase de matemática. O por ejemplo, en la clase de matemática estamos sumamente preocupados por, dada una función en su expresión analítica, hacer un análisis minucioso de comportamientos de ella, de su dominio, recorrido, continuidad, corte con los ejes, extremos, curvaturas, puntos de inflexión, simetrías. Sin embargo, cuando nos vamos al campo profesional, tomo ahora por ejemplo de la ingeniería en agronomía, que es una de las ingenierías que hemos estado trabajando, vemos los trabajos finales de grado, donde fue elemento donde veíamos estas prácticas matemáticas que estaban usando. Este es, por ejemplo, en particular, cría de ganado, en el cual se lo coloca con una restricción alimentaria y posteriormente a la venta, o sea, previo a la venta, unos meses previos, comen ad libitum, o sea, comen libremente. Hay una cuestión biológica de fondo que cuando un animal está comiendo con restricción durante un tiempo, en el momento que después vuelve a comer libremente, tiene una mayor eficiencia de conversión. Y cuando veíamos los gráficos que hacían los estudiantes, uno decía, ¿por qué están haciendo estos gráficos que si uno los mira con detalles, son tan deficientes? Si uno miraba y uno quería hacer un gráfico adecuado y un estudio matemático más adecuado con gráficas, que a veces insistimos tanto en la clase de matemática, debieran ser gráficas de este tipo. La curva de crecimiento normal debería tener ese comportamiento, la de curva o crecimiento compensatorio de este otro, el crecimiento con restricción de este otro. Uno decía, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué los estudiantes hacen esto? ¿Por qué nosotros matemáticamente veríamos esto? Claro, la respuesta es muy obvia. Nunca hemos trabajado estos modelos en la clase de matemática. Recién los aprenden los estudiantes cuando los tienen que poner en ejercicio de su profesión. ¿Qué más veíamos en el mundo profesional? Veíamos, por ejemplo, grandes tablas de datos que las analizan por parte de la experiencia. Y cuando uno mira esos datos, cómo los llevan a gráficas en particular, hablan sobre conversión de alimento en función del consumo de alimento, en qué momento hay pérdida de peso, en qué momento hay aumento de eficiencia y pérdida de eficiencia, y uno podría ver muchos componentes matemáticos de allí, decir, bueno, pero yo podría determinar matemáticamente cuándo hay un aumento de eficiencia y cuándo hay una pérdida de eficiencia, pensándolo en puntos de inflexión, por ejemplo, y decíamos, ¿por qué el estudiante no estaba haciendo esto o no están haciendo esto en los trabajos finales de grado? Volvemos a la clase de matemática. En la clase de matemática veíamos el profesor que está sumamente preocupado, dado una expresión de una analítica de una función en particular, determinar en un punto particular de esa curva la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Cuando ahora nos vamos a las prácticas profesionales que hacen en esta carrera en particular, voy a tomar una ingeniería en alimentos, hacen cálculos, por ejemplo, de velocidad de reacción entre dos reactivos. Colocan dos reactivos, trabajan con datos experimentales y esos datos experimentales los llevan después a gráficas donde se tienen rectas secantes, porque son las velocidades medias que tienen, y a partir de esas velocidades medias tienen que encontrar cuál es la función de velocidad, que es muy diferente a lo que hacemos en la clase de matemática. En la clase de matemática te doy un modelo funcional y a esa función
lo voy a trazar una recta tangente. Acá tengo al revés, tengo rectas tangentes o tengo rectas secantes y ahora tengo que anticipar cuál sería el modelo funcional cuyas rectas secantes o rectas tangentes serían estas en particular. Y tiene una riqueza matemática impresionante el problema, sin embargo está ausente en la clase de matemáticas. Lo que sí veíamos también era muchas de las actividades que se les presentaban a los estudiantes en la clase de matemática, ya ahora empezar a mirar las clases de matemática, veíamos realidades falseadas o manipuladas, las que Claudí Alsina las define como situaciones aparentemente realistas al contar con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Veamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, en un texto de matemática de nivel superior, me habla que un mapa coordenado de un campus universitario tiene determinadas características. Por ejemplo, me dice que el centro de cómputo está en 3.5-1, el laboratorio de ingeniería 050, la biblioteca en -1, -4.5 y pide que se determinen las ecuaciones en forma pendiente ordenada al origen de las trayectorias en línea recta que conectan el laboratorio de ingeniería con el centro de cómputo. Y uno se pregunta, ¿cuándo este profesional haría algo así? Que yo tenga un sistema de coordenadas de determinados lugares de campus universitario o de una ciudad y tenga la necesidad de encontrar ecuación en forma pendiente ordenada al origen de una trayectoria en línea recta. O sea, terminan siendo actividades que son falseadas y manipuladas solo para dar lugar a cuentas matemáticas que nosotros hacemos. O por ejemplo, este otro, donde me está diciendo que me dice que tengo vasos que son de diferente tamaño, algunos ocupan 9 pulgadas cuadradas en un anaquel, otros ocupan 6 pulgadas cuadradas en un anaquel, y me da las dimensiones que tiene este anaquel para colocar estos vasos. Y me pregunta que determine la cantidad posible de vasos y que lo muestre con una gráfica. Ahora me quiero ir al campo profesional. Cuando alguien tiene que estar colocando vasos o latas de conserva o botellas o bidones y hace esta cuenta, se cuenta decir, tengo de diferentes tamaños, le voy a calcular el área a cada una de las bases, voy a calcular donde lo voy a estar colocando, el estante o el anaquel o lo que sea, y hago la cuenta de cuántos me van a entrar. O sea, ¿en qué situación en esto en particular lo podría hacer? Entonces, cuando empiezo a mirar qué ocurre en el campo profesional que se colocaba dentro de esta carrera, que era una ingeniería agronómica, por ejemplo, en una ingeniería agronómica necesito determinar áreas que tienen un determinado cultivo para calcular rendimientos y de estas áreas no son planas y entonces tengo que hacer cuentas de otra manera y esto sí forma parte, por ejemplo, de competencias específicas del ingeniero agrimensor cuando me pide que determine y verifique por mensura límites de objetos territoriales, legales de derecho público y privado, parcelas y estado parcelario. Vamos de nuevo entonces, en el mundo profesional veíamos en general que gran parte de los problemas se dan en un registro verbal o registro tabular, o sea, parten de una experiencia donde se tienen una tabla con datos, posteriormente de allí hay que tratar de encontrar alguna curva de ajuste que relacione estas variables y finalmente lo que puedo hacer es encontrar una expresión analítica, fórmula o función que los está ajustando. Sin embargo, en la clase de matemática el proceso es inverso. Parto de un registro verbal o registro analítico donde me dan una función, hago un estudio detallado de esa función, fundamentalmente eliminando recursos y no haciéndolo todo a lápiz y papel. Posteriormente hago una tabla donde mejoro con algunos puntos para mejorar el dibujo y el producto final es una gráfica que está muy bien, tratando de incorporar todos estos elementos. Y uno se pregunta, ¿pero es esto lo que está necesitando este campo profesional? Dada una función, querer graficarla con tantos detalles así, ¿qué era lo que estaba necesitando? Entonces veíamos que terminamos siendo profesores del siglo XX, que enseñábamos herramientas de las matemáticas del siglo XIX a los alumnos del siglo XXI. Uno se podría preguntar, ¿está mal este modo de abordar las matemáticas?
Yo no creo que esté mal, porque forma parte de la disciplina querer enseñar cuestiones de la disciplina, cómo puedo analizar una función, lo que pasó con el propio cálculo. Lo que considero que está mal que sea lo único que los estudiantes logren ver en su formación matemática. Que lo único que se les va a circunscribir es a un determinado tipo de matemática y permanezco ciego a la matemática que están necesitando ellos en ese campo profesional. Entonces nuestra meta era buscar este equilibrio, decir qué prácticas son irrenunciables, no decir esto uno no lo debe dar, sino es qué prácticas son irrenunciables y que si a uno le sobra tiempo uno puede hacer todos los análisis que usted quiera, pero debe garantizar que esas prácticas irrenunciables se encuentren. Entonces, en los minutos que nos quedan, les quiero contar matemáticas para no matemáticos, porque fue el análisis de la licenciatura en Administración Rural, qué cambios nosotros logramos hacer, como para que contextualicen cuál era la problemática inicial. La licenciatura en Administración Rural tiene análisis en cálculo diferencial e integral, una materia que es anual y tiene 2 horas y media por semana. Es un encuentro con los estudiantes de 2 horas y media, que cuando uno ve en grandes bloques son modelos funcionales, máximos y mínimos de funciones, cálculo diferencial aplicado a administración, cálculo integral aplicado a administración. Tenemos en total 32 semanas de clases, pero estamos obligados a estar pensando que hay 4 instancias de evaluación y que al mismo tiempo los estudiantes tienen instancias de recuperación. Cada una de ellas está quitando una de las clases y pensando que ninguna de estas clases coincida con un día festivo o feriado, nos está quedando entre 5 a 6 clases para pensar cada una de estas unidades. Eso nos lleva a determinar cuáles son estas prácticas irrenunciables y entonces tomamos algunos puntos de partida. Estos puntos de partida, por un lado, fue la resolución de problemas próximos al campo profesional de la carrera u orientación, la incorporación de las TIC o nuevos recursos al trabajo que uno estaba haciendo, pero que fuese de manera significativa, y el desarrollo de competencias matemáticas y profesionales, más allá que esta carrera no estaba pidiendo el desarrollo de competencias, pero lo considerábamos válido por todo lo que ocurre en nuestro contexto. Incorporar ambientes de investigación en la clase, esta noción de escenarios de investigación que plantea Oliés Mons, por ejemplo, o un recorrido de estudio e investigación que podría plantear Chevalar en particular, si uno lo quiere ubicar en alguna línea de didáctica de la matemática. Reformulamos los objetivos, pero los objetivos con una clara intencionalidad de ver que al final del proceso estos objetivos se tenían que estar cumpliendo. Por ejemplo, comprender los conceptos centrales del cálculo diferencial, pero no eso solamente, es una variable para resolver problemas propios del campo de las ciencias de la administración, porque esta matemática estaba para una carrera de no matemáticos. Entonces, no podríamos quedarnos en comprender los conceptos centrales del cálculo, sino ver cómo estos se relacionaban con las ciencias de la administración. Utilizar modelos matemáticos para estudiar fenómenos, anticipar comportamientos variables y proponer soluciones aproximadas a problemas enmarcados en las ciencias de la administración y sí empleando adecuadamente a recursos informáticos. Y por último, modelizar matemáticamente procesos variacionales relacionados con las ciencias de la administración a través de descripciones simplificadas de los fenómenos de la realidad. Algunos cambios que hicimos en las prácticas operativas y discursivas. Entre ellos era, no íbamos a partir de, dado una expresión analítica o una función, obtener su gráfica, que era lo habitual que encontrábamos en las clases. Porque eso no era lo que estaban necesitando las disciplinas, no era lo que estaban trabajando una licenciatura en Administración Rural. En realidad, lo que sí se está haciendo es de bases de datos, de experiencias o de recolectar información, lo que uno hace es tratar de graficar esa tabla de datos, cambiar el registro de representación semiótica y, en última instancia, ajustarle algún modelo que me permita interpolar o extrapolar datos. Veamos algún ejemplo en particular.
Uno sería de esto, no es para leer la actividad, pero estamos contando con datos que nos suministraban profesionales, como por ejemplo, lo relatamos al problema, entonces estaba una relación entre precio y cantidad, me está diciendo que para 5 pesos el kilogramo se demanda una cierta cantidad, hay todo un diseño didáctico de fondo y una intencionalidad que lo cuento en la resolución muy fugaz o muy rápida que tiene el problema. Cuando uno mira y pasa a un gráfico de dispersión, uno dice, me están pidiendo que anticipe cuál sería el precio si yo estoy demandando 2.000 kilogramos, o sea, ¿cuánto valdría el kilogramo? Si lo quiero anticipar, estoy pensando que a medida que demande una mayor cantidad, un consumidor va a pretender que el precio por unidad sea más bajo, ¿verdad? Esto uno lo relaciona con la curva de demanda, que sabe que tiene que ser una función que es decreciente. Cuando hacen los ajustes los estudiantes, dado 3 puntos que no están alineados en el plano, la función que los interpola es una función de segundo grado. Sin embargo, es un mal modelo para pronosticar qué ocurre para los 2.000 kilos, puesto que en el intervalo que estoy haciendo una extrapolación, pero ese modelo evidentemente no me sirve porque no es una función decreciente. Entonces tendría que estar cambiando de modelos. Podría apelar a un modelo exponencial o modelos potenciales o modelos lineales eventualmente, pero no un modelo de una polinómica de segundo grado. Pasamos a otro problema, por ejemplo. Entre ellos, donde decíamos, bueno, ¿qué hace un licenciado en Administración Rural? Les pedíamos actividades de ese tipo. Estudiar la relación entre genotipos de maíz y arreglos topológicos a fin de evaluar si existen ventajas en la siembra a surco simple sobre los de doble hilera o twin row. Esto en particular ocurre porque en nuestro entorno hay una tendencia, los folletos de venta de maquinarias agrícolas establecen que si uno coloca hiladas dobles en la siembra del maíz, se aprovecha mucho mejor la utilización de porcentaje por hectárea. Por ejemplo, si lo miramos en el gráfico, estaría diciendo, si lo colocamos a hiladas dobles, se utiliza el 44,8% de cada hectárea, mientras que si lo colocábamos a hilada simple, llega a ser a 51 centímetros separados los discos de esta maquinaria, un 32,4%, y si los llegábamos a separar 76 centímetros, esto llega al 14,4%. De manera indirecta, lo que estaría diciendo, usted debería sembrarlo a hiladas dobles y con esta maquinaria que permite esto, puesto que no se pueden adaptar las otras maquinarias. Buscábamos datos experimentales, datos reales y veíamos, por ejemplo, diferentes genotipos, como por ejemplo el Pioneer 3002W, que cuando uno lo siembra a surco simple contra surco dobles, no es cierto que es conveniente el surco doble. En realidad es conveniente el surco doble si lo comparo contra el surco simple, pero con una distancia de unos 38 centímetros entre cada uno de los discos. Si no lo superaba el surco simple. Pasábamos a otro genotipo, como el Pioneer 3025W, y cuando uno lo quiere comparar, lo supera el surco doble cuando tengo una separación de 1 metro contra los de surco simple, pero si nos pasábamos a otro genotipo y lo comparamos con estos arreglos topológicos, de nuevo aparecen otras variables, como el hecho de decir, la distancia influye, y no solo que la distancia, que es el arreglo topológico, sino también el genotipo. Esto no es tan simple para generalizar como aparecían en los manuales, y uno entonces genera otro tipo de competencia, que son competencias en ciudadanía y volverlo crítico a quien está recibiendo una información. Cambios que nosotros hicimos de todos esos estudios fueron centrarnos en la resolución de problemas contextualizados en ese campo disciplinar y tratar de ellos de desprender contenidos del cálculo. Para ello lo que hicimos fue una drástica disminución en las tareas que le colocábamos, de esas tareas que están pautadas, en el cual yo voy a colocar una actividad y le coloco A, haga tal cosa, B, haga tal otra, haga tal otra, haga tal otra, porque impedimos que el estudiante
desarrolle competencias profesionales y que además piense de manera crítica, porque si uno lo está pautando, le está diciendo cómo hacer una actividad, impide que ese estudiante piense de otra manera. Y aumentamos el uso de significativo y enriquecido de las nuevas tecnologías en sus múltiples usos dentro de la tarea. No debería estar forzado en la tarea, sino es incrementar su uso, y lo vemos con algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en la clase de matemática proponíamos esto. Les decíamos, no sabían conocimientos sobre derivada, por ejemplo. Estábamos recién terminando componentes de funciones, le dábamos una tabla de datos donde está relacionando costos totales de la producción de balanceados en una fábrica que nos suministraron estos datos, hasta 130 toneladas, y les pedíamos proponer un modo de cálculo de los costos marginales utilizando el concepto asignado a los mismos. Esto nos llevaba a buscar información, por ejemplo en Internet, ¿qué entendíamos por costo marginal? Que es una forma de describir en cuánto se incrementan los costos totales cuando uno está en el margen de una producción por aumentar la producción en una unidad más. Eso nos llevaba a hacer tablas, por ejemplo, por un lado determinar cuál es la función de costo total que podría ajustar a esos datos experimentales y posteriormente hacer nuestro análisis de costos marginales. Es decir, bueno, lo que estaría indicando ahí, ese 0,352, lo que me estaría indicando es si yo estoy pasando de una producción de 0 a 1, o sea, estoy en el margen de una tonelada de producción, aumentar en una tonelada más la producción me estaría indicando en cuánto se incrementaban los costos totales de producción en la unidad monetaria que estuviésemos trabajando. Y podíamos hacer un ajuste de esa función que me daba los costos marginales ante una variación de una tonelada. Pero este trabajo lo podíamos hacer si lo pensábamos, no solo si modificábamos una tonelada, sino es cuál sería ese modelo de ajuste que me permite determinar costos marginales si la modificación es cada 100 kilos, o podría ser cada 10 kilos, o podría ser cada 1 kilo. Ahora hagamos esto, ubiquémonos que nuestros estudiantes no saben conceptos de derivada, estamos todavía en funciones y la intencionalidad era desprender de estas actividades que comprendieran cabalmente qué estaban haciendo los estudiantes dentro del campo profesional, desprender contenidos matemáticos. Entonces, si veíamos el desarrollo, teníamos una función de costo total, la última es la función de costo marginal, veíamos todas las variaciones, cómo uno deduce esa función de costo marginal, analizar cada una de esas variaciones, ideas muy intuitivas de límite en este momento, y ahora empezamos a formular algunas conjeturas. ¿Cómo podría de una función polinómica como la que tenemos arriba deducir la que tenemos debajo, que es la de costos marginales? Y surgen las primeras conjeturas de los alumnos. Darse cuenta que la polinómica de grado 3 conllevaba una polinómica de grado 2, que se podía obtener multiplicando el coeficiente principal por el exponente, reduciendo, y empiezan a aparecer entonces nuestras reglas de derivación. Algunos otros cambios, por ejemplo, que hacíamos en la clase de matemática, apuntando ahora a cuestiones estrictas del perfil, como por ejemplo administrar la producción, en una licenciatura en administración rural. Y les pedíamos analizar y fundamentar si al modificar el modo en que está plegado un envase de cartón para 1 litro de leche del tipo Tetra Brick, pero conservando el formato, se modifica su capacidad. Ocurre algo particular porque cuando uno mira cómo se hacen los envases de Tetra Brick, nuestros estudiantes piensan que ya vienen las cajas hechas y se completan con leche. Cuando en realidad no, es una cinta, se hace un premarcado primero donde van a ser dobladas las cajas, posteriormente la misma máquina las comienza a curvar, las calienta y las comienza a pegar, y entonces la desarrolla de manera tubular, comienza a ascender la leche y esto vienen las máquinas que las vienen cortando y van cortando los sachets. Lo que decían los estudiantes, no, imposible, esto no va a modificar su capacidad. Entonces hacíamos el desarrollo, mirábamos estas cajas, las desarmábamos, veíamos qué pasaba cuando uno modificaba un plegado. Si yo intento hacer el frente que sea un poco más ancho, me modifican los laterales, pero al modificarme los laterales, entonces la parte superior vuelve a modificarse. Entonces veo la relación que hay entre las variables, hacíamos tablas de datos que pasaban con estas variaciones, hacíamos ajustes funcionales, y veíamos que el modo en que estaban plegadas las cajas lograban la máxima capacidad. Entonces, si tenía una modificación en el modo en que estaban plegando, eventualmente tendría una menor capacidad. Y por otro lado,
sí se modificaba la capacidad. Si queríamos mirarlo en términos de materiales, no estaba optimizado en términos de materiales, era muy poca la diferencia. Pero veíamos que habían diferentes cajas. ¿Pero qué ocurren con estas diferentes cajas? Están optimizadas para los pallets donde están acomodadas. Entonces a lo mejor la optimizo en términos de materiales, pero cuando las quiero acomodar me entran menos dentro de ese pallet que las va a transportar. Entonces el problema se volvía mucho más genuino y realista. O por ejemplo este otro que decíamos, tomamos dos aspectos del perfil. Por un lado es gestionar y operar la comercialización, el marketing y las ventas, y por otro lado planificar, organizar y gestionar sus propios emprendimientos. Buscábamos los manuales que ofrecen, por ejemplo, una marca comercial como los Cobb 500, que son de pollos, pensando que alguien puede dedicarse a este microemprendimiento, y les decíamos, bueno, usted estime el peso máximo que podría alcanzar un pollo de esta raza y fundamente su respuesta. Y determine el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas, y había que establecer restricciones que uno hacía a esta estimación. Parte de la resolución del problema, entonces uno accedía a bases de datos, ver que el crecimiento de pollos machos y hembras es diferente, entonces podíamos ajustar alguna función. Los modelos de ajuste para funciones de crecimiento de seres vivos, los más apropiados son un crecimiento logístico, la sigmoide para la función logística. Cuando teníamos consumo acumulado de balanceado, debería ser una función que es netamente creciente. Teníamos que averiguar los precios en el mercado de precio de venta vivo de este animal contra el costo del balanceado. Quedaban curvas, determinábamos allí los máximos, o analizábamos en otro momento las eficiencias de conversión. Y en ese caso de eficiencias de conversión, ganancias de peso diario en función del tiempo, y podíamos tomar otro criterio, decir, bueno, en este caso hay que sostener a este animal hasta tal momento, puesto que a partir de allí la ganancia diaria de peso comienza a disminuir. O si no, podíamos hacer tablas de datos de ingresos, gastos y ganancias por pollo, hacer toda una tabla completa y hacer diferentes ajustes que aparecían valores diferentes con los estudiantes, porque pura y exclusivamente tiene que ver con el precio en el cual lo está vendiendo a ese animal vivo contra el precio que está consiguiendo el balanceado, y tiene una relación estos precios con la eficiencia de conversión. Entonces, esto nos daba muchas riquezas en los problemas, y entonces ahora, como para hacer algunas reflexiones finales, si uno lo analiza, no se descuidan los contenidos de matemáticas, que suelen ser la preocupación central de los profesores, diciendo, pero yo tengo que dar cálculo y con esto no voy a estar dando cálculo. Sí, efectivamente uno puede mostrar que está dando cálculo y aplicado a una carrera en particular. Lo que sí ocurre es que los profesores se encuentran en la posición incómoda de no saber sobre temas ajenos a la matemática. Y sí, uno se tiene que poner a estudiar temas que no pertenecen a su campo, contactarse con los profesionales de esa carrera, mirar qué está haciendo ese profesional en el cual uno contribuye en la alfabetización matemática. Y cuando uno analiza, que esto yo no me detuve, pero son los análisis que nosotros hacemos, lo que efectivamente aprenden los estudiantes, se advierten logros muy significativos. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y quedo atento a preguntas, sugerencias y comentarios.